Bueno, aquí estamos de regreso para continuar con la segunda parte de la clase. Veo en el foro que Bárbara nos comparte una entretenida foto de un ejemplo de electrización. En este caso el ejemplo del globo, ¿cierto? Electrizado que atrae el cabello del niñito. No sé si Bárbara está conectada. Hola, profe. Hola Bárbara, ¿cómo le fue con la actividad? ¿La hizo recién Bien. o la hizo antes? No, la hice hace poquito. Es que tengo problemas de conexión, entonces no me costó subir la imagen. Ah, ya, perfecto. Pero le quedó espectacular, muy bien. Gracias. Mi Un, sobrino me un buen ayudó. ejemplo, un buen ejemplo de electrización. ¿Cómo logró electrizar el globo? Lo pasé por el chaleco antes de Ah, ya. pasarle el globo por el pelo. Ajá, perfecto. Bueno, ahí tenemos efectivamente un caso de electrización por frotación en el caso del globo, cuando lo pasamos por el chaleco, ¿cierto? Y luego seguramente hay un fenómeno primero de inducción. Cuando acercamos el globo al cabello, lo primero que va a pasar es que, bueno, primero el cabello no es un material conductor, es un material más bien aislante. Y por lo tanto, entonces, no permite la naturaleza del material, los átomos que componen el cabello no permiten el desplazamiento de las cargas eléctricas, el movimiento de las cargas eléctricas en su interior. Así es que seguramente lo que va a pasar es que hay una inducción que provoca una polarización de las moléculas del pelo, de la misma manera en que veíamos que se pueden polarizar las moléculas del papel, por ejemplo, en el modelo que revisamos en la diapositiva. Y esa polarización permite que haya atracción entre el lado, digamos, entre un lado cargado eléctricamente de las moléculas con la electrización que tiene el globo. Si el globo tiene carga eléctrica negativa, como era en el ejemplo del modelo que vimos también, entonces esa carga eléctrica negativa del globo atrae al lado positivo de las moléculas del pelo y por lo tanto ese lado positivo de las moléculas del pelo es el que se adhiere al globo y por lo tanto el globo queda, perdón, el pelo, el cabello queda adherido a la pared del globo. Eventualmente puede ocurrir algún traspaso de carga eléctrica, eventualmente puede ocurrir algún traspaso y cuando eso ocurre, eh, cuando se acumula carga eléctrica en el cabello, por ejemplo, entonces eventualmente después es muy difícil peinarse, porque cada cabello que tiene con una carga eléctrica, un exceso de carga eléctrica, podemos suponer que es negativa, y entonces ningún cabello quiere estar junto al otro, porque todos tienen el mismo tipo de carga. Y entonces se separan las puntas del cabello y tenemos un despeinado general justamente producto de la electrización acumulada, en este caso, en el pelo de la persona o del niño. Aquí lo que vemos seguramente es inducción y luego electrización o contacto entre el globo y el pelo producto de esa polarización que se da en las moléculas del pelo. Un ejemplo bastante típico y muy interesante justamente de electrización como el que vemos en esta foto. Así que gracias nuevamente Bárbara por el ejercicio. Hay otras que son a lo mejor parecidas como la imagen que aparece acá donde atraemos trocitos de papel o figuritas de papel, una actividad que se puede realizar con niños y niñas que les va a resultar atractiva, idealmente con papel muy liviano, como papel volantín, por ejemplo. Otra posibilidad es el, el empujar o mover a distancia una lata de bebida vacía, también utilizando un objeto electrizado. Ese objeto electrizado perfectamente bien puede ser un globo. Nuevamente lo que van a observar ahí, en este caso se trataría de un metal, ¿cierto? De un material conductor, el de la lata, y por lo tanto allí se produce movimiento de carga en el interior, hay polarización en el metal, y eventualmente también entonces habrá atracción o repulsión, dependiendo del tipo de carga eléctrica que adquiera el globo. Y eso, en el caso de este ejemplo, el de la lata de bebida que está acostada
en una superficie va a permitirles empujar o tirar la lata moviéndola a distancia, por pura interacción eléctrica. Y otro ejemplo más, o menos conocido y tal vez un poco más sorprendente, es la posibilidad de también hacer uso de un inductor, puede ser un globo electrizado, por frotamiento por supuesto, y con él atraer un pequeño hilo de agua que cae desde una llave. Es lo que se trata de presentar en esta imagen central de la diapositiva. Si tienen la posibilidad de hacerlo, traten de observarlo en el hilo de agua, por ejemplo, de la llave de la cocina, no un chorro de agua con la llave completamente abierta, sino que un pequeño hilo de agua continuo que esté cayendo verticalmente, por supuesto, y cuando ustedes acerquen el globo electrizado, van a poder apreciar algún tipo de interacción eléctrica. Esa interacción se va a manifestar seguramente como una atracción que va a curvar, va a modificar la dirección en la cual está cayendo el hilo de agua. En ese caso, nuevamente, estaríamos en presencia de un fenómeno de interacción eléctrica, ahora entre el globo electrizado y las moléculas de agua que están cayendo. Así como en el caso del papel, decíamos que las moléculas del papel son polares, tienen un lado más positivo que el otro es más negativo, entonces esas moléculas se pueden orientar o reorientar en función de la carga eléctrica de un inductor. Lo mismo apreciaríamos en el ejemplo del chorro de agua que cae, porque las moléculas de agua son moléculas polares. Si ustedes recuerdan el modelo de la molécula de agua, ¿cierto? H2O tiene el hidrógeno, tiene el oxígeno en una especie de triángulo, ¿cierto? En un vértice, y los hidrógenos en la base del triángulo, y eso hace entonces que se produzca una redistribución de los electrones en la molécula, de manera que un lado de la molécula de agua queda más positivo que el otro. Es decir, es una molécula polar. Y por lo tanto, si es que uno interactúa eléctricamente con esa molécula, la molécula por supuesto va a reaccionar, siendo atraída o repelida por el cuerpo inductor. Y eso es lo que van a poder apreciar en ese fenómeno de electrización. Lo interesante o lo importante aquí es reconocer, comprender que cualquiera de estas manifestaciones, que pueden ser más o menos llamativas, digamos, no son otra cosa que una manifestación clara y macroscópica de un rasgo de la naturaleza a nivel fundamental, que es esta propiedad que llamamos carga eléctrica, y que se basa en el supuesto de que hay dos tipos de partículas con distinta carga eléctrica que interactúan entre sí, atrayéndose si son partículas de tipo distinto, positiva y negativa, o repeliéndose si son partículas del mismo tipo, ya sea positivas o negativas. Y si asociamos eso a la teoría atómica, entonces lo que tenemos es que esa propiedad, la carga eléctrica, la asociamos a las partículas subatómicas, que son los protones como carga positiva y los electrones como carga negativa. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre estos fenómenos de electrostática o de los procedimientos de electrización que presenté antes? Gracias, Daniela. Entonces, como les decía, quisiera aprovechar algunos minutos de esta segunda parte de la clase para avanzar al último tema de la unidad, de nuevo solamente abordando algunos conceptos muy centrales y muy generales también, sobre algo que, digamos, otro concepto que ha estado presente en las discusiones previas o en las presentaciones previas. De hecho, aquí estábamos hablando, en el caso de la electrización, estábamos hablando de atracción y repulsión. Y por lo tanto estábamos hablando indirectamente del concepto de fuerza, que es lo que queremos desarrollar a continuación. La atracción y la repulsión son ejemplos particulares, son ejemplos específicos de este concepto físico, que es el concepto de fuerza. Y que especialmente lo vemos relacionado
con el concepto de movimiento, con el fenómeno del movimiento. Porque justamente en el modelo que nos permite describir el movimiento, hacemos uso de la idea de fuerza. Entonces, en un marco más amplio, en un marco más general, tenemos el modelo de la dinámica, el modelo de la fuerza y el movimiento. Y dentro de ese modelo podemos incorporar, podemos estudiar con mayor, a lo mejor, especificidad la interacción eléctrica, tanto como repulsión o como atracción, como un caso particular de fuerza. En cualquier caso, por supuesto, la interacción o la repulsión tienen efectos sobre el movimiento. Y por lo tanto, en ese sentido, esta mirada, desde el punto de vista dinámico porque justamente hace referencia a la fuerza y al movimiento, es más amplia. Pero eso aquí se dice en la bajada de esta presentación, interacciones que cambian el curso de las cosas. Justamente porque cuando hablamos de fuerza y de movimiento, la idea central, la idea clave que tenemos que tener presente es la idea de interacción. Así como veíamos hace un rato la interacción entre partículas de carga eléctrica distinta o igual, en este caso vamos a hablar de un modo más general de interacciones entre objetos, cualquier tipo de objeto. Y esa interacción tienen efectos cotidianos, efectos concretos, específicamente relacionados con cambios, con transformaciones que ocurren en los objetos. Vamos a ver especialmente dos tipos de cambios. Por una parte, podemos decir de la fuerza que es una relación, por supuesto es una relación entre objetos, esto es siempre importante tenerlo presente, que podría tener como consecuencia el cambio de la forma de los objetos. Entonces, en este caso decimos que la fuerza puede provocar o puede causar deformaciones. Vemos ahí una animación breve que muestra un caso bien crítico, ¿cierto?, de deformación de objetos, producto de una interacción. En este caso los objetos son dos vehículos que colisionan directamente. Son vehículos de prueba, así que no hay personas ahí involucradas, son maniquíes los que están allá adentro. Pero lo que vemos más evidente es que producto de la colisión ocurre una deformación, una transformación de la forma de los objetos. De nuevo, lo que estamos haciendo es aproximarnos a un modelo a partir de un caso o de un ejemplo concreto. En este caso, la interacción concreta de dos objetos de tamaño macroscópico. Entonces podemos decir fenoménicamente que este tipo de efecto, la deformación, es provocada o es causada por una fuerza o por una interacción entre objetos. O dicho de otra manera, cada vez que observamos una deformación, entonces estamos en presencia de la acción de una fuerza. Es una manera de entender qué es la noción de fuerza. Por supuesto, no es el único tipo de cambio que provocan las fuerzas, porque también, como decíamos, están especialmente vinculadas con el movimiento. Y especialmente con los cambios del movimiento. Y esto es muy importante tenerlo presente cada vez que pensemos en la fuerza o cada vez que tratemos de hacer uso de un modelo dinámico para interpretar o para describir un fenómeno. Las fuerzas están especialmente involucradas en los cambios de movimiento, y no necesariamente en que el movimiento se produzca o en el que el movimiento ocurra. Justamente una idea muy difícil de asumir, de comprender, es la idea de que para que haya movimiento, para que un objeto esté en movimiento, no necesariamente se requiere de una fuerza, pero sí se requiere fuerza para cambiar el movimiento de los objetos. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista fenoménico, podemos decir, cada vez que observamos un cambio de movimiento, entonces estamos en presencia de la acción de alguna fuerza. En síntesis, entonces, una fuerza, por supuesto dijimos, es una relación o una interacción, y una interacción tenemos que entenderla siempre como una acción recíproca. Eso significa que solo vamos a tener, o solo ocurren las fuerzas cuando hay
reciprocidad, por lo tanto hay por lo menos dos objetos que interactúan. No podemos encontrar fuerzas actuando de manera aisladas. Las fuerzas aparecen siempre en la interacción de objetos. Y lo que vemos en este caso es que esas interacciones van a provocar cambios de forma o cambios de movimiento. Cuando hablamos de cambios de forma, se pueden distinguir dos tipos de deformación, de manera bien general, dependiendo de la persistencia del cambio. Y esto ya no depende tanto de la fuerza, sino que más bien depende de la naturaleza de los materiales. En algún caso puede ocurrir una deformación plástica, cuando la deformación es tal que no vuelve al estado original o a la forma original, sino que la deformación es permanente. Sería, por ejemplo, el caso de los vehículos que colisionan. Una vez que colisionan y se destrozan mutuamente, el vehículo no vuelve a su forma original de manera espontánea. Se deforman plásticamente. Y también tenemos otro tipo de deformación, que es la que llamamos deformación elástica, porque por supuesto es la que observamos en los materiales que tienen esta propiedad de volver a su manera o a su forma original, como son los elásticos, las gomas, por ejemplo, el material del cual está hecho un globo, ¿cierto? También es elástico, y entonces eventualmente un globo inflado, uno lo puede presionar, lo puede deformar, puede cambiar su forma. Por supuesto, no necesariamente, no suficiente como para romperlo, pero antes de romperlo, uno puede cambiar su forma, y después de aplicar esa fuerza, el globo vuelve a su forma original. En ese sentido se trata de una deformación elástica. Por supuesto, hay límites a la deformación elástica, de manera que en el caso del globo, si es que la fuerza aplicada es muy grande, eventualmente el globo se revienta, y entonces ya no se trata de una deformación elástica, sino que se trata de una deformación plástica. Como les digo, estos tipos de cambio de forma están asociados a la naturaleza del material. Y por otra parte, los cambios de movimiento se van a manifestar en dos propiedades del movimiento: en la velocidad del movimiento o en la dirección del movimiento. Esto quiere decir que si un objeto está moviéndose con una cierta velocidad, entonces podemos entender que su movimiento cambia si es que aumenta o disminuye la velocidad. Y también su movimiento cambia si es que modifica la dirección del movimiento. Si es que gira, entonces está produciéndose un cambio de movimiento. En cualquier caso, si la velocidad aumenta o si la velocidad disminuye, entonces estamos en presencia de una fuerza que está provocando ese cambio. Si es que cambia la dirección, si es que el vehículo gira en algún sentido, entonces estamos en presencia de una fuerza que provoca ese cambio de dirección. En ese sentido, las fuerzas cambian el movimiento de los objetos. Curiosamente, en un sentido general, si es que un objeto mantiene su velocidad, entonces no podríamos decir que haya una fuerza que esté actuando y que mantenga esa velocidad. Y lo mismo la dirección. Si es que la dirección se mantiene constante, entonces no podemos decir que haya una fuerza que esté allí presente. Solo decimos que hay una fuerza que está presente cuando ocurren cambios, ya sea en la dirección o en la velocidad. Pero vamos a ver luego que las fuerzas, por supuesto, no actúan en general aisladas, digamos, como una única interacción, sino que hay muchas interacciones múltiples que están ocurriendo, y eso nos permite comprender fenómenos más complejos, como los que habitualmente encontramos en la vida cotidiana. Previo a ello, es importante tener presente que la fuerza es una magnitud física que podemos medir. Esto también a partir de una experiencia fenoménica que es bastante frecuente, y que se basa justamente en esta propiedad de deformación elástica que tienen algunos materiales. El ejemplo clásico sería el de un elástico, ¿cierto? Que uno lo puede estirar hasta un cierto límite, pero uno lo puede estirar de distintas elongaciones aplicando distintas fuerzas. Mientras mayor fuerza aplico,
al separar los extremos de un elástico, por ejemplo, con mis manos, entonces más se extiende el elástico. Si es que, como dice el dicho, ¿cierto? Tiro mucho del elástico, el elástico se corta. Entonces se produce una deformación plástica, ya no puedo restituir la forma original. Pero esa propiedad del elástico sirve justamente para tener una medición de la magnitud de la fuerza. Porque la experiencia nos dice que mientras más fuerza aplicamos, entonces más extendemos el elástico. La misma propiedad elástica la tienen los resortes, como el que tenemos en esta imagen. Entonces podemos aplicar distintas fuerzas a un resorte y extenderlo, cambiar su longitud, ¿cierto? De distinta manera. O sea, aumentando la fuerza, aumentamos la longitud del resorte. Por supuesto, los resortes van a tener un límite. En algún momento, eventualmente, el elástico se corta, el resorte se corta, o se rompe, o deja de deformar, de volver a la forma original. Pero si es que lo mantenemos, el cambio o la fuerza aplicada la mantenemos dentro de ciertos límites, el resorte se va a restituir, va a volver a su longitud original. Y esa capacidad elástica, de los elásticos, de los resortes, es la que se utiliza para construir dinamómetros, que son los instrumentos que nos permiten medir fuerzas. Basta entonces con tener un resorte, por ejemplo, y establecer una escala de medición, un modelo de medición para cuantificar las fuerzas. La unidad de medida en el Sistema Internacional de las Fuerzas el Sistema Internacional de Medidas es el Newton, que justamente es el módulo o la escala con la cual medimos la magnitud de la fuerza. Para tener una escala comparativa, una fuerza de 1 newton equivale aproximadamente al peso de una masa de 100 gramos. Es la fuerza con la cual el planeta Tierra atrae a una masa de 100 gramos, más o menos 1 newton, aproximadamente. Una cuestión preliminar y siempre importante tener presente cuando tratamos de describir algunos fenómenos desde el punto de vista dinámico, tratando de comprender qué es lo que está pasando con las fuerzas en una determinada interacción, es apelar a representaciones gráficas. Y en este caso, la representación clásica de la fuerza, y bastante intuitiva, es mediante el uso de flechas. Porque nuestra experiencia justamente corporizada de la fuerza nos dice que nosotros como sistema biológico tenemos la capacidad de realizar esfuerzos y aplicar fuerza sobre objetos, por ejemplo. Y esa aplicación de fuerza está, por supuesto, muy vinculada con nuestra intencionalidad, etcétera, y con nuestras necesidades cotidianas. Y en ese sentido, las flechas nos proporcionan una imagen bastante nítida de nuestra experiencia de las fuerzas. Porque cuando aplicamos fuerzas, las aplicamos sobre un objeto, y las aplicamos en algún sentido, y además le damos una magnitud. O sea, podemos aplicar fuerzas grandes, fuerzas pequeñas, y por lo tanto, entonces, la flecha es bastante útil justamente para tratar de entender qué es lo que está pasando cuando los objetos interactúan entre sí, cambiando su movimiento. Aquí vemos un ejemplo relativamente sencillo, en el cual un niño sostiene una pila de libros. Entonces, está representada en el esquema la fuerza que el niño aplica sobre los libros, sobre el objeto. En este caso, el objeto es un objeto complejo, que está conformado por varios libros, o podríamos decir son varios objetos. Pero desde el punto de vista de la interacción, desde el punto de vista del movimiento de esta situación, ¿cierto? Ese grupo de libros se va a mantener junto en la medida en que el niño los traslade a todos en forma de pila. Así es que cuando analizamos la situación física, los detalles del objeto no son tan importantes. Lo que importa es qué es lo que está pasando con la interacción, en este caso. Y lo que vemos es que el niño sostiene una pila de libros. Entonces hay un objeto, que podemos decir es el conjunto de libros, que está experimentando una fuerza aplicada por el otro objeto, en este caso el niño a través de sus brazos. Para que los objetos se mantengan en esa posición,
y no caigan, porque nuestra experiencia nos dice que los objetos por sobre la superficie de la Tierra caen, ¿cierto? Para que se mantengan a una altura por sobre la superficie de la Tierra hay que aplicar una fuerza que los mantenga ahí. Y eso es lo que está representado con esa flecha roja, apuntando hacia arriba. Para que los objetos se mantengan en esa posición hay que aplicar una fuerza dirigida hacia arriba, con los brazos. En este caso el niño hace eso. Espero que ustedes se convenzan más o menos de esta representación y de esta idea a partir de su experiencia, trasladando objetos. Es algo bastante, digamos, intuitivo, podría decir uno, pero muchas veces nuestros estudiantes, los niños y niñas, les cuesta visualizar o imaginar que el sostener un objeto, un paquete, implique realizar o aplicar una fuerza dirigida hacia arriba. Porque muchas veces también la flecha, en este caso, puede provocar o puede inducir a la idea de que hay un movimiento allí. Pero no estamos representando movimiento de los libros, estamos representando la fuerza que el niño aplica sobre los libros. Recuerden que la fuerza es una interacción, entonces hay dos objetos, el niño, los brazos del niño y los libros. Los brazos del niño están actuando, están realizando una acción sobre los libros, y esa acción consiste en sostenerlos aplicando una fuerza dirigida hacia arriba. Si es que alguien tiene la oportunidad de no convencerse con esto, o tiene la oportunidad de enfrentarse con estudiantes que no se convencen, tienen que hacer la experiencia, tienen que modelarla, y puede ser muy interesante el ejercicio con un compañero o compañera que digamos, en pareja puedan evidenciar cómo sostener un objeto con los brazos extendidos de esta forma corresponde a una fuerza dirigida hacia arriba. Y esto lo pueden hacer cerrando los ojos, por ejemplo, uno de los integrantes de la pareja cierra los ojos mientras sostiene los libros o sostiene una mochila, de la misma forma en que lo hace este personaje, y el otro compañero o compañera de la pareja, de manera imprevista, ¿cierto?, levanta, quita la masa, quita los libros, quita la mochila de los brazos del compañero. Van a evidenciar cómo los brazos, ¿cierto?, que estaban sosteniendo el objeto, se mueven hacia arriba justamente ante la ausencia del objeto que sostenía. Solamente para poner en evidencia el sentido que corresponde, o la dirección en la cual se está aplicando la fuerza, en este caso por parte del niño. Bueno, en el análisis, digamos, más formal de esta situación, hacemos uso de representaciones simplificadas. En física, una de las mayores dificultades es simplificar los fenómenos para tratar de entenderlos. Y resulta difícil hacerlo porque en esta situación cotidiana tendemos a visualizar el esfuerzo del niño, su cansancio, su contextura física, la complejidad del objeto que tiene en sus manos. Pensamos en la serie de libros, por ejemplo. Pero todos esos detalles, desde el punto de vista físico, no son tan importantes cuando uno quiere analizar lo que le pasa, por ejemplo, a los libros, o a este paquete que está siendo sostenido. Entonces, para evitar esas complicaciones, se suele apelar a una representación simplificada que se llama diagrama de cuerpo libre. Y este diagrama de cuerpo libre, como el nombre lo indica, consiste en dibujar al objeto que es de nuestro interés de manera aislada. Un segundo, por favor. Y entonces en este caso, por ejemplo, si el objeto de nuestro interés es el conjunto de libros, basta con representar un diagrama, un cuadrado, lo que sea, un objeto, sobre el cual actúan las fuerzas que vamos a analizar. Y en este caso la fuerza que estamos representando es la fuerza que aplica el niño sobre los libros. Entonces el diagrama simplificado
simplemente será el objeto simplificado y la flecha que actúa sobre él. Este diagrama, así tan tosco que yo he dibujado, no representa más que el objeto de interés, los libros, y la fuerza que actúa sobre él. En este diagrama simplificado no nos interesa para nada el detalle de la constitución del objeto, no nos interesa su materialidad, nada en absoluto, solo nos interesa mirar cuáles son las fuerzas que actúan sobre él y en qué sentido, en qué dirección actúan. Aquí vemos que sobre los libros está actuando la fuerza que el niño aplica sobre ellos, y esa fuerza está dirigida hacia arriba. La flecha en este caso representa el punto de aplicación, podríamos decir, en el centro del objeto. ¿Dónde se aplica? En el centro del objeto, en el centro del conjunto de libros. ¿Hacia dónde está dirigida? Verticalmente hacia arriba, y eso está representado por la línea recta, vertical, y por la punta de la flecha. Entonces, es importante tener presente la idea de diagrama de cuerpo libre para analizar una situación física de esta índole. Así entonces podemos distinguir distintos tipos de fuerza, pero fundamentalmente en dos grandes grupos, separándolas en dos grandes grupos. Un tipo de fuerza que llamamos fuerza de acción por contacto, que por supuesto implican el contacto directo de los objetos. Eso significa que hay un contacto entre los átomos que componen el objeto. En estos 6 ejemplos hay 6 tipos de fuerza, o 6 fuerzas por contacto que son distintas, o que se pueden estudiar de manera específica. Los ejemplos más cotidianos asociados a nuestra propia experiencia, el empujar o el tirar, son fuerzas de acción por contacto. En este caso, fuerza que implica una acción muscular, etc. Por supuesto, hay una biología detrás de este tipo de acción. Pero lo que interesa desde el punto de vista físico no es ese detalle, no es la biología del sistema muscular, por ejemplo, o del aparato locomotor. Lo que interesa es la interacción, es decir, la fuerza que se aplica de un objeto sobre otro. Fuerza por contacto, empujar, tirar, arrastrar, etc. Otro ejemplo de fuerza de acción por contacto es el simple ejercicio, la simple acción de sostener, de dar soporte. En este caso lo vemos en un plano inclinado, en el caso de la esfera, que resbala por un plano inclinado. Hay una fuerza de soporte que la base está aplicando sobre el objeto, y esa base aplica una fuerza que es siempre perpendicular a la base, perpendicular a la superficie. Por eso apunta verticalmente, de manera que hace un ángulo recto con el plano inclinado. Si es que el plano estuviera horizontal, por ejemplo la superficie de una mesa, entonces la fuerza de soporte apunta verticalmente hacia arriba. Esa fuerza de soporte recibe un nombre específico, es la llamada fuerza normal. Normal justamente porque normal es sinónimo de perpendicular, es decir, que hace un ángulo de 90 grados con la base o con la superficie de apoyo. Acá a la derecha tenemos otro ejemplo de fuerza por contacto, que corresponde en este caso a la fuerza que aplica un líquido sobre un objeto que se mueve en el interior del líquido. En este ejemplo son 3 líquidos diferentes y vemos que el objeto que se desliza o que se sumerge se mueve con cae, digamos, con distinta velocidad, dependiendo del tipo de líquido, del tipo de sustancia. Bueno, esta fuerza que está actuando sobre el objeto, que impide en cierta manera el movimiento, se llama fuerza viscosa o viscosidad. Es una fuerza de acción por contacto entre, en este caso, las moléculas del líquido y el objeto sólido que se desplaza en su interior. Otra fuerza muy típica, muy cotidiana, muy necesaria para nuestra cotidianeidad es la fuerza que no está presente en este ejemplo que vemos del personaje que se resbala en ese pavimento congelado. Le resulta imposible ponerse de pie. Es la llamada fuerza de fricción o fuerza de roce.
nosotros justamente podemos caminar, podemos desplazarnos, porque hay fricción que evita el deslizamiento entre la suela de nuestro zapato, o nuestros pies si es que estamos descalzos, y la superficie del suelo. En general, cuando hay dos superficies que están en contacto, siempre hay fricción. Salvo, por supuesto, algunos tipos de superficie, como en este caso vemos una superficie congelada, hay una película de hielo allí sobre el pavimento, que tiene una muy poca capacidad de fricción. Pero tenemos entonces otro tipo de fuerza, la fuerza de roce o fuerza de fricción, que corresponde a el deslizamiento entre superficies. Otro ejemplo de fuerza de acción por contacto es la que permite la flotación de los barcos, o la flotación de cualquier objeto. Justamente es una fuerza que en este caso aplica un líquido sobre un objeto y que eventualmente le permite flotar. Es la llamada fuerza de empuje. De nuevo, es una fuerza de acción por contacto debida justamente a la interacción entre las moléculas del líquido y la superficie del objeto que está en contacto con ese líquido. Y por último, el otro ejemplo de fuerza de acción por contacto es también una especie de fuerza cotidiana asociada al empujar o al tirar, pero en este caso que está mediada por otro objeto, un objeto inextensible, como es el caso de las cuerdas, los cables, que nos permiten transmitir fuerza. Justamente se trata de una fuerza de acción que se transmite entre los átomos, entre las moléculas que componen este material, y es una fuerza de acción por contacto porque justamente hay contacto directo entre las partículas o los objetos que interactúan. Al tirar la cuerda, los dos extremos, ¿cierto? Las personas, los objetos que tiran la cuerda entre los extremos, se transmiten una tensión en esa cuerda, en ese objeto, a través de su material constituyente. Así que este es otro ejemplo de fuerza de acción por contacto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? El otro gran grupo gracias Javiera, el otro gran grupo de fuerzas que podemos reconocer son las fuerzas que, a diferencia de las anteriores, actúan a distancia. En los 4 o los 6 ejemplos, los 6 casos de fuerza de acción por contacto que veíamos recién, hay justamente una interacción directa de los átomos de un objeto con los átomos del otro objeto. Por eso decimos que hay contacto. Por supuesto, hay distintas manifestaciones del contacto. Una cosa es la fricción, otra cosa es el empuje, por ejemplo. Pero en cualquier caso, hay contacto directo entre los átomos del material, de los materiales que conforman los objetos. En este grupo de fuerzas no existe tal contacto, sino que hay un tipo de acción a distancia. Porque los átomos no colisionan unos con otros o no entran en contacto unos con otros. Veímos recién el ejemplo del globo